Días después me di cuenta, o más bien recordé, que entre los conocidos de la familia había una persona que sabía mucho sobre las leyendas locales. Pensaba que era un pasatiempo, aunque al parecer iba más allá, pues era una persona que vivía completamente aislada del resto. Su casa de adobe y palma, que por sí misma tenía un aspecto lúgubre, estaba adornada con algo parecido a campanas de viento hechas de manera muy rústica, con pequeños huesos, conchas y demás objetos que habían perdido su forma por el paso de los años. Ahí vivía una anciana cuyo nombre no conocía, a pesar de que era amiga de mi difunta abuela. Era pequeño cuando la conocí, así que podrás imaginar que la menor de mis preocupaciones era conocer el nombre de una de las amigas de la abuela. A pesar de todo, era una persona amable con quien se acercara a pedir su ayuda. Nadie se metía con ella y más bien la respetaban. En cuanto a su edad, lo único que sé es que era mayor que la abuela, y a pesar de ello no parecía notársele los años. Supe entonces que si alguien tendría respuestas, o al menos una aproximación de ello en cuanto a lo que me estaba ocurriendo, sería esa mujer. Un viernes al atardecer me encaminé a su casa, con unos cuantos pescados a manera de obsequio por la visita, pues no sería muy educado de mi parte el llegar sin nada pidiendo información. Doña Teo, cuyo nombre conocí después de preguntar a mis padres por ella, me recibió con una sonrisa diciendo mi nombre. Claro, era de esperar que me conociera, y al final me había preocupado en vano al pensar que no querría recibirme. Sin embargo, noté cómo su rostro arrugado cambió por el de preocupación, mientras llevaba sus manos a mi rostro mirándome fijamente. «Pasa, hijo, no te quedes afuera», dijo con tono serio. Mientras preparaba café, comenzó a platicarme de mi abuela, lo mucho que me quería y el gran parecido que tenía con mi padre. Dijo también que sentía lo de Christian, acompañado por palabras de aliento. Después de un minuto se sentó frente a mí en la mesa, me acercó suavemente una taza y me dijo: «Solo quiero confirmarlo. Vienes solo, ¿verdad?» «Sí. ¿Por qué lo pregunta?» «Alguien te venía siguiendo. Vi una sombra asomarse detrás de un árbol. ¿Te importaría decirme lo que pasó?» Sin tiempo para discernir sus palabras, comencé a contarle lo que días atrás nos había ocurrido. Doña Teo, sin interrumpirme en ningún momento, escuchó cada una de mis palabras, y debo recalcar que su expresión nunca cambió. Era como si nada de lo que le dijera la sorprendiera. Lo menos que esperaba de su parte era un poco de duda, pero ella se mantenía atenta, asintiendo de vez en cuando como si lo que decía concordaba con alguna historia que hubiese escuchado antes. Cuando finalicé dio un sorbo a su café, y casi golpeando la taza en la mesa de madera, me dijo que las noticias sobre personas desaparecidas en el pueblo eran comunes, pues era algo que tenía tantos años como los inicios del pueblo. La gente simplemente no quiso mudarse a otro lugar porque la pesca era muy buena, y de hecho lo sigue siendo. De alguna manera aprendimos a vivir con la idea de que tarde o temprano alguien desaparecerá, mencionó. Un familiar o una persona completamente ajena. Al menos así es para quienes tenemos conocimiento de lo que en verdad ocurre, pues con el paso de los años no es raro que las nuevas generaciones desconozcan completamente el tema. Si te estás preguntando qué es lo que se llevó a tu amigo y lo que ahora te está siguiendo, la verdad es que no lo sé con certeza, pero si le tuviera que poner un nombre con el que estés familiarizado, las llamaría sirenas. Aunque no es como si se tratase de mujeres, o como comúnmente se les representa. Créeme que va mucho más allá de eso, y solo tomo el nombre para enfatizar que habitan en el agua. Son criaturas que rara vez se dejan ver y salen a tierra. Jamás he llegado a ver una. Esto que te cuento lo supe de mi abuela, así como la manera en que puedes hacer que te deje de seguir. En verdad, hasta la idea de que era un fantasma lo que me estaba siguiendo me parecía mejor antes que escuchar que se trataba de una criatura desconocida. Sé que la tierra es vasta y hay muchos lugares sin explorar, con más razón el mar, del cual desconocemos sus profundas aguas, pero no podía concebir la idea de que terrores así llegaran a existir. Aunque como estaba la situación, no tenía de otra más que acatar lo que doña Teo dijera. No quería compartir el mismo destino que mi amigo. Estaba seguro de que no tardaba en ser el siguiente. Lo digo porque esa cosa que me estaba siguiendo seguramente era la misma que rompía en mi casa por la madrugada.
esa que venía acompañada por pasos que se detenían frente a la puerta de mi habitación. La manera de alejar aquello resultó más sencilla de lo que esperaba. Consistía en utilizar un pedazo de tela de una prenda que solía utilizar con frecuencia, mojarla con un poco de mi sangre y envolverla usando un largo mechón de mi cabello. De lo demás se encargaría ella, pues según sus palabras, de esa forma se impregnaría con mi esencia, haciendo creer esa cosa que se trataba de mí. No estaba muy seguro de que una solución así pudiese resultar, pero tenía que intentar todo a mi alcance para acabar con la situación. Así que me puse de pie con intención de retirarme, pero doña Teo me detuvo, diciendo que no era seguro salir. El sol se ocultó, y ya te lo dije, eso está afuera esperando por ti. Quédate un rato en lo que se harta y regresa al mar, dijo mirando por la ventana. Para solo haber escuchado historias de su abuela, doña Teo sabe bastante de esas criaturas, pensé, creyendo que había detalles que no me quería contar. La verdad es que quise indagar en el asunto, pero ya estaba haciendo mucho por mí como para comportarme de manera irrespetuosa. Así que solo lo dejé pasar, y estuvimos platicando de temas sin importancia durante las siguientes 2 horas. Durante ese tiempo llegué a tener la incómoda sensación de ser observado, acompañada por ocasionales pasos alrededor de la casa y una especie de quejido apenas audible. Por supuesto, no nos movimos de la mesa. Continuamos conversando, ignorando completamente lo que ocurría, hasta que repentinamente el ruido cesó y la tensión que se percibe en el ambiente desapareció. Bueno, ya te puedes ir. Asegúrate de hacer lo que te encargué. Mañana mismo quiero que me traigas esas cosas, dijo mientras recogía la mesa. La duda me mantuvo ocupado durante el camino a casa, incluso ignorando el miedo que debía sentir al andar por un camino tan oscuro, pues no había garantía de que aquello en verdad se hubiera alejado. Pero las palabras de la amiga de mi abuela me hicieron sentir que no mentía y todo estaría bien. Así que decidí creer, y a primera hora del día puse manos a la obra. Llevé lo que se me había encargado y posteriormente me fui a trabajar, con la instrucción de volver en la tarde, pues para ese momento doña Teo tendría todo listo. El día transcurrió como de costumbre. El trabajo salió como se esperaba, pero al final me demoré con algunos pendientes, por lo que ya se había ocultado el sol para el momento en que tomé camino a recoger el encargo. No respetar la hora fue seguramente mi error, pues apenas me adentré en el pequeño camino de terracería, sentí una presencia siguiéndome. Una bastante fuerte, pues era como si estuviese siendo acechado por un depredador. Apresuré el paso, pero el miedo comenzaba a ganarme, pues poco a poco caminaba más lento, mientras escuchaba el crujir de las ramas y la maleza agitarse detrás de mí. Mi corazón comenzó a latir desesperadamente al escuchar aquellos malditos pasos acercándose, acompañados por el quejido y una respiración ronca. Llegó el momento en que no pude más. Me congelé esperando que ocurriera lo peor. Lo único que podía hacer era rezar en mi mente. Pedí con todas mis fuerzas que me salvaran. Dios, o quien sea, solo quería salir de ahí. No había hecho nada malo como para merecer lo que estaba ocurriendo. Un ladrido en la distancia me sacó del trance, y lo que sea que estaba detrás salió corriendo en dirección contraria. Acto seguido salió un perro de los matorrales y se quedó a mi lado, como si supiera que corría peligro estando solo. Sentí un gran alivio en ese momento. De hecho, el can me encaminó a la propiedad de doña Teo, donde se fue hasta que me recibió y crucé la puerta. La verdad es que ni siquiera le conté lo que acababa de suceder. Solo saludé, tomé el trabajo que me había realizado y después de recibir una nota con las indicaciones, me retiré del lugar. El camino de vuelta transcurrió sin percance. La sensación de miedo que me atormentaba minutos atrás había desaparecido. Al llegar a casa, saqué la nota de la pequeña bolsa negra y procedí a leerla. En general, debía seguir una serie de pasos para realizar el ritual de forma correcta. Ir al lugar donde tuve contacto por primera vez con aquel ser. Llevar un cambio de ropa aparte, el cual debía ser completamente nuevo. Y por supuesto, no olvidar el trabajo. Pieza clave para terminar con todo. Sentí que me fallaron los pies al saber que debía zarpar hacia el punto donde aquella cosa subió mi barco. Temía ir solo, pero nuevamente no quería involucrar a mis amigos en eso. Solo necesitaba armarme de valor, tomar una lancha y llevar a cabo el ritual.
Aún así no podía deshacerme del sentimiento de que algo no andaba bien. Algo de lo que me dijo Teodora no cuadraba. Todo me resultaba demasiado fácil como para creer ciegamente. Pero al final no tenía opción. No sabía a quién más acudir, y ella parecía saber más que nadie por lo que pasaba. Pensé minuciosamente en lo que haría mientras me daba una larga ducha. Me levanté el ánimo diciéndome que solo sería una noche más y todo terminaría. Con esa idea me fui a dormir, y apenas salió el sol puse manos a la obra. Cabe mencionar que esa noche los eventos aterradores siguieron ocurriendo. Sin falta, la presencia se paseó de un lado a otro por la casa, y ahora con más insistencia que nunca. Llegó incluso a golpear la puerta en un par de ocasiones, pero por más turbia que se puso la situación, no salí de mi cuarto. Ni siquiera moví un músculo para que aquello no se diera cuenta de que estaba despierto. Supe entonces que mi tiempo se estaba terminando, y en cualquier momento aquello vendría para cobrarse con mi carne. Cobrarse una deuda que desconocía, en la que estaba convencido no tenía nada que ver. Finalmente el sol salió y me preparé para ir a trabajar. Mientras hablaba con mis amigos, salió la plática que estaban preocupados por mí. Pregunté la razón a lo que me dijeron que me había descuidado, delgado y siempre parecía estar nervioso, viéndose los lados en algunas ocasiones, mientras que en otras parecía ido mientras miraba el mar. La verdad es que no lo había notado, y aunque me lo dijeron, no lo podía creer. Sí, es verdad que la situación me tenía mal, pero fuera de eso intentaba actuar y llevar mi rutina de la manera más natural posible. Supongo que esa naturalidad solo ocurrió en mi cabeza, pues la preocupación de mis amigos era algo que no podía ignorar. Suspirando, les pedí que esperaran a terminar el trabajo y les contaría todo lo que había estado ocurriendo. No muy convencidos estuvieron de acuerdo, y la verdad es que no se los conté en ese momento, porque sabía que no podrían trabajar en paz. Después de todo me tenían aprecio, y no podrían ignorar que uno de sus amigos estuviera pasando por algo así. Así que, la tarde llegó y por suerte habíamos terminado de trabajar a buena hora. Los invité a mi casa y después de comer, estando todos alrededor de la mesa, comencé a hablarles sobre la presencia que me había estado acechando y qué podría ser, de acuerdo a lo que doña Teo me había dicho, así como las dudas que tenía respecto a lo que ella me había contado. No sé si creer del todo sus palabras. Siento que hay algo que no me quiere contar, pero no tengo a quién más recurrir, dije. Todos se quedaron en silencio por un momento, y después Ramiro me dijo que estaba conmigo, que lamentaba no poder ayudarme porque él tampoco entendía cómo es que dejaron de ocurrir las cosas extrañas en su casa. Incluso Omar y José estuvieron de acuerdo en tampoco saber la razón, mucho menos porque aquello parecía haberse ensañado conmigo. Como lo esperaba, tampoco sabían algo sobre doña Teo, pues solo la conocían de boca de otras personas. Omar dijo que seguro se trataba de una especie de estafa, como suelen hacer algunos charlatanes que se hacen llamar curanderos. Pero ese no podía ser el caso. En ningún momento pidió recompensa por el trabajo. De hecho, parecía que me veía como a un nieto a juzgar por la manera en que me trataba. No la conocía mucho, pero podía decir que era una buena persona. Tenía sus secretos, sí, pero ¿quién no los tiene? Finalicé diciéndoles lo que pretendía hacer esa misma noche, cosa a la que todos replicaron casi a la vez que era una idiotez, como si fuese con el propósito de que me llevaran como a Christian. Pero sabían que no podrían convencerme. La situación no estaba como para dejar que las cosas continuaran. Había que tomar acciones y si algo se tenía que hacer, debía ser esa misma noche. Con ello en mente me dijeron que al menos me acompañarían, porque de igual forma nada aseguraba que ellos no fueran los siguientes si fracasaba. Así que al final hubo un ligero cambio de planes. Salimos del barco que usábamos para trabajar en vez de una pequeña lancha, como al principio tenía planeado. Siendo las 9 de la noche llegamos al punto aproximado donde todo ocurrió. El nerviosismo se podía ver en nuestros rostros. El silencio de nuestra falta de plática era interrumpido por el sonido del mar y el viento. Entonces saqué de la bolsa el trabajo de doña Teo, el pedazo de tela con sangre amarrado con mi cabello. Noté que había algo en su interior, pero no quise averiguar lo que era. Así que, tal cual lo dijo, lo arrojé al mar, lejos donde las linternas apenas alcanzaban a iluminar.
Rápidamente saqué el cambio de ropa, me la puse y la que traía la metí en una bolsa que posteriormente quemaría. Aquello era parte de las instrucciones. Rápidamente dimos marcha de vuelta a la costa, pero apenas nos alejamos un poco. El motor se apagó y por más que lo intentamos no pudimos hacerlo funcionar. Estábamos considerablemente lejos, temerosos por lo que podría pasar antes de que pudiéramos encontrar y solucionar la falla. Las aguas estaban tranquilas, así que sabíamos que no nos equivocamos cuando escuchamos algo aproximarse y posteriormente subir por la proa, lado contrario donde estábamos. Rápido tomamos los arpones y machetes que nos servirían para defender nuestra posición de lo que sea que se acercara. Apuntamos nuestras linternas, pero los segundos pasaron. Después los minutos, y aquello seguía sin mostrarse. Los nervios comenzaron a ganarnos, y sin aguantar más, Omar se acercó empuñando su machete y linterna, diciendo que verificaría que no había nada. Lo dejamos ir, y apenas giró fuera de nuestra vista, su linterna se apagó para acto seguido escucharlo gritar por ayuda. Lo vimos siendo arrastrado fuera del barco. Una mano larga y huesuda de aspecto grisáceo lo sostenía, mientras que la otra se sostenía del barco en dirección al mar. Sin tiempo de procesar lo que estábamos viendo, Ramiro accionó su arpón contra esa cosa, dando justo en su brazo. El horrendo chillido que escuchamos nos indicó que había funcionado, pues rápidamente soltó a mi amigo, quien estaba sin aliento con su boca y ojos abiertos de par en par. Ramiro comenzó a tirar de la línea del arpón, pero después de un forcejeo la tensión desapareció, para ver salir del mar únicamente la punta que había atravesado esa cosa. Nos miramos atónitos, preguntándole a Omar qué había visto, pero él continuaba sin poder hablar, aún con la misma expresión de terror como si se hubiese petrificado. En ese instante un golpe nos hizo entrar nuevamente en alerta. Después, un golpe más se hizo presente desde otra dirección del casco. Después otro, hasta que nos dimos cuenta de que había más de aquellas cosas acechándonos, golpeando el barco para hacernos caer al mar. Comenzamos a tirar los peces de la bodega con la esperanza de que nos dejaran en paz. Algo de comida los mantendría ocupados, lo que nos daría el tiempo para arrancar el motor y largarnos. La estrategia improvisada pareció funcionar, pues en cuanto los peces cayeron, el tambaleo del barco se detuvo y escuchamos aquellas cosas alejarse. Acto seguido logramos encender el motor que ni siquiera tenía falla, pero definitivamente no nos quedaríamos a descubrir la causa por la que se detuvo. Emprendimos nuestra huida, y a pesar de que no nos siguieron, tenía un mal presentimiento. Imaginé que de alguna manera el ritual no había funcionado, o al menos no como pensaba que lo haría. De cualquier forma, después habría tiempo para pensar en ello. La prioridad radicaba en llegar cuanto antes a la costa y tratar a Omar, cuya temperatura subió repentinamente y lucía extremadamente pálido. En cuanto llegamos, nos trasladamos a toda prisa al único consultorio del pueblo. Nos dijeron que presentaba signos de deshidratación, fiebre y piel enrojecida, como si de un golpe de calor se tratara. Nos dieron la indicación de que saliéramos y mientras esperábamos afuera, tuvimos una larga plática intentando sacar conclusiones de lo que estaba ocurriendo. No nos quedó duda de que la desaparición de Christian estaba completamente relacionada con esas cosas cuya apariencia desconocíamos. Lo único que conocíamos era el aspecto de su mano, y que se trataba de seres vivos, pues el hecho de que el arpón lo atravesara y la criatura se quejara era prueba fehaciente de ello. De hecho, es algo que Teodora me había dicho, pero la idea de que existían sirenas me pareció un tanto fantasiosa, cosa en la que mis amigos estuvieron de acuerdo. Pero, como también lo mencionó, solo les puso ese nombre para darme una idea, pues la realidad era mucho más escalofriante que nuestras ideas preconcebidas de estos seres. Entonces otra duda surgió. ¿Qué había pasado con el ritual? Hice todo al pie de la letra, incluso quemé la ropa en cuanto llegué al muelle, a pesar de que el miedo apenas me dejaba pensar. ¿Qué había hecho mal? Aunque al principio pensaba ir solo, imaginé que ir con más personas no cambiaría las cosas, pues aquel ser me quería a mí. Seguro nos atacaron porque nosotros lo hicimos primero, dijo Ramiro. Y en realidad podría ser el caso. Si se trataba de un ser vivo, su comportamiento no podría ser muy diferente al de uno.
Así que si mostrábamos hostilidad, seguramente responderían a ello. Pero a decir verdad, nadie estaba seguro de qué era con lo que estábamos tratando. No podíamos pisar terreno desconocido. El problema es que ya era demasiado tarde para pensar en ello. Si de un charco de lodo se tratase el asunto, nosotros seguramente ya nos encontrábamos sumergidos hasta la barbilla. Cuando Omar despertó aún se mostraba asustado. Por suerte ya no era algo de qué preocuparse, pues la fiebre y demás síntomas habían desaparecido. Eso sí, se le veía muy mal, pero aquello era comprensible. Después de todo, había sido el único que vio cara a cara aquella cosa. Sin rodeos le preguntamos lo que había visto, y a pesar de todo lo que habíamos vivido hasta ese momento, de los terrores que habíamos visto, lo que nos contó fue algo difícil de procesar. Dijo que era Christian a quien vio en la proa, de pie, viendo al cielo, y tan pronto como lo iluminó con la linterna, se lanzó sobre él tomándolo de los pies para arrastrarlo al mar. Gritó y forcejeó para librarse, pero el agarre era inhumano. Dijo que de no haber sido porque llegamos a rescatarlo, seguramente no lo habría contado. Describió aquello como lo que quedaba de Christian. Su rostro estaba carcomido, le faltaba la nariz y ojos. El cráneo ligeramente expuesto aún mantenía mechones de pelo, característico de un cuerpo en descomposición. Su piel era grisácea y su cuerpo, con el mismo aspecto cadavérico, despedía un olor desagradable. Nos quedamos en silencio sin la valentía para siquiera mirarnos a los ojos. Manteníamos la vista en el suelo mientras recordaba el extraño sueño que tuve, en el que Christian estaba en mi ventana y se alejaba repentinamente como si alguien lo llamara. La situación había escalado a dimensiones que se salían completamente de nuestras manos. Es algo que nadie se atrevería a contar, a menos que quisiera perder la credibilidad de los que lo rodean. Al final decidimos terminar la noche e irnos a nuestras casas. Antes de seguir indagando, debíamos descansar, pensar con claridad cuál sería nuestro siguiente paso. Por suerte, sabía a quién acudir. Solo puedo decir que la realidad es mucho más aterradora de lo que podemos imaginar.